Ya, súper. Comencé a grabar. Y tengo que compartir pantalla. Compartir. Esta es de Agílica, perfecto. Ya. Como siempre, cualquier duda, vayan interrumpiéndonos, haciendo preguntitas, ¿ya? Por fin. Y si me escucho mal, me avisan. Ya, entonces, hoy día es la última clase sobre todo esto que hemos estado viendo de alteraciones hidrotermales, y la clase de hoy es fundamentalmente de alteración algílica moderada y avanzada. La clase pasada, recordemos que estuvimos viendo lo que es alteración fílica o cuarzo sericita, y también introdujimos lo que son las estructuras de Mena y Gang. Ya, entonces para comenzar, esta imagen no la voy a ver tan en detalle todavía, hoy algo sonó, no la voy a ver todavía tan en detalle debido a que la vamos a ver más adelante, la PPT siguiente. ¿Ok? Ya, entonces hemos estado viendo fundamentalmente todas estas alteraciones hidrotermales. Comenzamos con este núcleo, el potasio, calcosódico, el halo gradacional del propilítico. La clase pasada estuvimos viendo la cuarzo sericita y cómo habían transiciones con clorita también. Y hoy en particular vamos a ver lo que es la argílica avanzada con la moderada, ¿ya? La moderada correspondería en este diagrama como a toda esta zona amarillenta que se ve acá, que igual dentro de la moderada van a ver como minerales que son como indicadores, sobre todo de pH, ¿ya? Y de la moderada y de la avanzada, perdón. Y, por ejemplo, algo muy característico también de la argílica avanzada que se ve en este diagrama, es que cuando tenemos como una alteración argílica avanzada como muy intensa, vamos a encontrar casi prácticamente puro baguicílica o cuarzo residual, que quizás ese término lo han escuchado de jazz, que sería como esta zona gris que indica ahí, que fundamentalmente ya como que hay una intensa lixiviación y solamente nos está quedando este mineral, que más encima tiene una textura muy particular, que se dice como cuarzo queroso, que tiene como agujerito, así como un queso, ¿ya? Se le puede dar esa idea a la mente. Y en el diagrama de la derecha, un poco, creo que también este pertenece al mismo paper de Silito, si mal no recuerdo. Igual se ve con el profe, eh, creo. Y aquí nos resume un poco también las cosas que hemos ido viendo en el sentido de que a medida que este fluido va aumentando su acidez y su estado de sulfuración, o sea que haciéndose el azufre, haciéndose más como en su especie más oxidada, se va a ir generando estas distintas alteraciones, ¿ok? Entonces, y también, bueno, eso nos dice como el desarrollo del fluido, pero también démonos cuenta que en los ejes nos va hablando, por ejemplo, de una etapa más temprana hasta una etapa más tardía, y también nos habla en el eje Y en cuanto a la profundidad en que se genera la alteración, si es más profunda, mesotermal o epitermal o más superficial, como se indica. Y hemos visto esta, por ejemplo, la potásica, propilítica, acá como la transición hacia la fílica como tal, y acá la cuarzo silicita ya como tal. Y podemos ver igual de este diagrama algo interesante, que la argílica avanzada es una alteración que se empieza a dar desde una fase temprana y sigue continuamente hasta una fase tardía, o sea que no es como acotado solamente en un espacio del tiempo de la evolución de todo este depósito. ¿Ok? Ya, esto lo conversamos ya más la semana pasada, pero solo recordar y reiterar lo que estaba diciendo, que esto, la alteración algílica avanzada es una alteración que viene desde una etapa bien temprana, con estos líquidos que les comentaba, recuerden jugar la semana pasada, que estos líquidos que ascendían a superficie, con este vapor iba generando en superficie la alteración algílica avanzada. ¿Ok? Pero obviamente, fíjese, de hecho con el mismo dibujito, esto se va desarrollando a lo largo de toda la etapa de la génesis de este desarrollo de nuestro depósito. Bueno, entonces, como siempre comenzamos nuestras clases con la tablita de Corbel-Illich. Recordemos rápidamente toda esta zona vertical acá. Hoy mi mouse se pegó. Ahí, ups, ahí. Toda esta zona que está aquí, hacia la derecha, es la que está aquí la potásica, propilítica, la subpropilítica o propilítica distal, correspondían a puras como alteraciones donde hablábamos de metasomatismo, de intercambio de cationes, y ahora todas estas que estamos viendo hacia la izquierda
en donde fundamentalmente, fíjense, va variando el pH, se va haciendo más ácido. Son alteraciones fundamentalmente de tipo hidrolíticas, o sea que hay metasomatismo pero de tipo hidrógeno. En cambio acá teníamos otros que eran ejemplo de potasio, magnesio, sodio en el caso de la propilítica, o calcio también. ¿Ok? Y bueno, en la fílica, algo que igual me gustaría haber como comentado en la clase pasada, era que, bueno, sí comentamos el hecho de que cuando teníamos mayores temperaturas, podíamos ver como un mayor desarrollo de los cristales, ¿cierto? Como que eso lo tratamos de conversar harto con el Juan, y de hecho decíamos que si ustedes veían como cristales más formaditos, probablemente eso ya hacía hablar de una mica blanca, y cuando eran puntitos muy finos, no veíamos el desarrollo del cristal, hablábamos más bien de la sericita, que era este agregado donde había micas blancas y arcillas como hilitas mezquitas, en fin. Pero algo que me gustaría mencionar, que igual el profe lo menciona en la clase, quizás ya lo conversaron con él, era que justo en este grupo, que es más o menos esto es como marca el límite de los 350 más o menos hacia abajo, en esta zona hay una alteración que se conoce como gris-verde, cuarzo silicita gris-verde, y que se caracteriza, y es propio, ¿por qué la menciona harto el profe igual? Y quizás la vean en sus prácticas, porque es propio de los pórfidos cupríferos que se dé esta alteración, y va a corresponder a una alteración fílica, pero de mayor temperatura, y si nos fijamos en la misma tabla de Colbert-Ditch, como que estaba caracterizados también por estos otros minerales como de alta temperatura. Podemos encontrar la andalucita, el corindón, acá a mayor temperatura, y la característica también importante de la cuarzo silicita gris verde, y el por qué la diferencian de como de la fílica tradicional, es que la fílica tradicional por lo general se caracteriza por ser típicamente muy rica en pirita, y tenemos muy poca calcopirita. Mientras tanto que la cuarzo gris verde, cuarzo silicita gris verde, podemos encontrar abundante mineralización de calcopirita e incluso bornita, ¿ya? Entonces eso igual es como interesante, con el profe quizás ya lo han comentado, no lo sé. Y ahí también es como algo que podrían como agregar y tener presente en esta tabla de Corbett-Illich, como hacer esa distinción de este segmento de más abajo. ¿Ok? Ya, y pasando ya a lo que es nuestra clase de hoy de argílica, tenemos la argílica moderada, que es toda esta región en rojo, y por después la argílica avanzada, que es la región en azul. La argílica moderada, por lo que vamos a estar viendo, es básicamente se caracteriza por arcillas. Y como le comentábamos con el Juan, en este microscopio petrográfico es difícil distinguir un tipo de arcilla con otro, casi muy imposible, improbable. Pero sí hay como algunas cosas que uno tiene que ir fijándose para tener al menos la idea en cuanto a qué es lo que estamos viendo. ¿Ok? Y bueno, entonces los minerales que son característicos de esta alteración, en general hay arcillas, y acaba mencionando algunas en particular, por ejemplo la colinita, hilita, esmectita, momorigenita, son pura arcilla. La diquita es un filiosilicato. Tenemos también, pueden haber carbonatos y cuarzo. Recuerden que en todas estas alteraciones el cuarzo se va dando siempre de forma residual, y bueno, y acá en la argílica avanzada y moderada, bueno, probable que encuentren más cantidad de cuarzo. Eh, ok, ¿qué más agregar de acá? Recordar también que la clase pasada, recuerden que vimos las características para identificar la hilita, pero la hilita acá en la alteración, en la tablita de Corbett-Illich, si nos fijamos, está representado por la I, la clasifican más bien como parte de la argílica moderada, pero recuerden que todas estas cosas, estas alteraciones van pasando por transiciones y los cambios no son tan tajantes, entonces por eso también incluimos en la anterior, en la fílica, que podían encontrar junto con la cuarzo y la circita, también hilita, y así. También en toda esta, ejemplo, cuando veíamos la papilítica también se van transiciones, y eso hay que recordarlo, que no hay cambios como tan bruscos. Ok, ya, entonces, en la argílica moderada, ¿cómo se produce esto? Como estaba, ya les dije, un fuerte metasomatismo de hidrógeno o hidrólisis, en donde el fluido va aportando estos cationes de hidrón, o sea, de protones de hidrógeno, y son incorporados por estos minerales, son incorporados por los minerales ya preexistentes y van generando la alteración. Y bueno, esta alteración, la argílica moderada, la avanzada, van cambiando su pH, pero los cambios tampoco son bruscos, dado que hay minerales que actúan como buffer, y hay como escalones en los cuales va variando el pH. ¿Ok? Y, por ejemplo, las reacciones características, bueno, nosotros, por ejemplo, si provenimos de una roca que tiene rica en silicita, probablemente que venga de una alteración previa de cuarzo silicita,
y yo la atacada por hidrógeno, protones de hidrógeno, más agua, vamos a generar lo que es caolinita. Entonces, por eso aquí, ejemplo, dice caolinitización de la sericita. Esa es una reacción como típica que se da en esta alergínica moderada. Y otras reacciones que se van a dar son, ejemplo, la alunitización de la sericita, o sea que la sericita que interactúa con estos protones va a dar origen a la lunita, y fíjense, también cuarzo residual. Y también tenemos la colinización de la plagioclasa, por ejemplo, la plagioclasa andesina, que también es atacada por hidrólisis y genera caolinita, que es la arcilla típica que encontramos en la argílica moderada, la caolinita. No es la única, pero es la típica. ¿Ok? Esas son como en cuanto a las reacciones que tenemos que tener presentes. Entonces, ¿qué ocurre? Caolinización, tanto de la sericita como plagioclasa, como también la alunitización. Todo esto de argílica moderada. En todo caso, la lunitización o la lunita como tal, la generación de la lunita, vamos a ver que también es mucho más quizás característica de lo que es una argílica avanzada, más que la moderada, pero lo vamos a ver en un ratito más. Javi, ¿Sí? ahí sale el fluido incrementa su pH. Eh, bueno, yo no sé si habrá sido que estaba mal escrito o bien, pero bueno, esto igual, las cosas, recuerden que inicialmente el fluido que genera esta alteración, obviamente que al contrario, es de menor pH, es más ácido, Sí, pero quizás se refiere a que como va interaccionando sí, con los sí. minerales preexistentes, temporalmente, o sea, por un momento, va aumentando su pH, pero después vuelve a interaccionar con los nuevos como minerales que hay, y vuelve a bajar su pH. O sea, no es como... Por eso dice que hay minerales buffer que van dando estos escalones Sí, de bueno, para pasos que de... quede claro a los chiquillos, porque no son raros. Sí, buen punto. Sí, claro. Y sí, sí, todo esto, estas alteraciones son fluidos muy ácidos para que se den como tal, y por eso genera hidrólisis, ¿ya? Y bueno, y esta roquita, esta imagen que vemos a la izquierda son muestras de manos de una alteración energética moderada. Se fijan como que se ven en general, así como lo primero que uno dice, se ven como bien pálidas, blanquecinas, pero por ejemplo, si acercamos un poco más al rostro, pareciera que igual hay algunas como, no sé, ejemplo, que hay unas vetillas, hay otros, quizás mineralizaciones, no sé, un poco difícil verlo así, pero estos tonos medios blanquecinos. Eh, sí. ¿Algo que añadir o pregunta de esta parte? ¿No? Sí. Ya, entonces avanzamos. Bueno, y siguiendo con este diagrama que lo habíamos mostrado en la clase anterior, recuérdense que en la clase anterior estuvimos viendo acá en esta zona, donde dice la moscovita, es donde nos encontrábamos, y ahora, fíjense, nos movemos un poco hacia menor temperatura, porque la argílica maderada estaba más arriba de la talca de Coleridge, y el fluido se va haciendo cada vez más ácido, ¿ok? Porque para acá va aumentando el fluido, o sea, el pH, y hacia acá disminuye. Entonces aquí tenemos todo este grupo de los minerales del grupo del caolín, y también estas transiciones que se puede dar hilita-esmectita. Bueno, entonces con la alteración energética moderada, algunas características que tenemos que tener en mente, como decíamos, en la mineralogía, arcillas, muy característico en la caolinita, esto ya lo dijimos, hilita, morilionita, esmectita, diquita, también hay cuarzo y pirita. Entonces quizás esos puntitos que veíamos en la imagen anterior, pueden haber sido medio amarillento, quizás eran pirita. Las temperaturas, siempre cuando les voy hablando de estas cosas, vayan recordando la tabla de Corbett-Leach, donde se ubicaba la alteración. Las temperaturas son más bien bajas, de 150 a 300 grados Celsius, ¿ya? Y las condiciones de pH, recuerden que ligeramente nos movimos un poco hacia la izquierda en la tabla, entonces ya son, bueno, no tan ligeramente, sino que ya empezamos a bajar a ácido en torno de 4 a 5. Y aquí podemos igual todavía encontrar un poco de la roca original, pero cada vez que vais más hidrólisis más intenso, es más probable que no se preserve lo que es la textura de la roca original. ¿Ok? Y, rayos. Entonces ahí en la primera imagen empezar a ver algunas cositas. Por ejemplo, sé que quizás no es muy pedagógica esta imagen, como que se ve bien, como muchas cosas pequeñas y como sucio, no sé. Pero ver algunas cosas, por ejemplo, quizás distinguir acá que hay unas
como cristales de primer orden, probablemente eso, y son medio anedrales, granulares, probablemente son cuarzos. Acá se ve como que, bueno, y que acá está contenido como una veta, una vetilla. Acá vemos como lo primero que notábamos, un fenocristal, por la forma probablemente correspondiente a alguna plagioclasa, pero ya no es como una plagioclasa como nos vemos, por ejemplo, su macla, se ve un poco más sucia, como con puntito y cosas, y eso probablemente porque está siendo atacada por arcillas que la están, eh, bueno, que están lixiviaron van dañando, destruyendo esta plagioclasa y van reemplazándose por arcilla, ¿ok? Bueno, esta es una primera imagen nomás, ahí vamos a ver hartas imágenes después. Entonces aquí como dice, oye, fenocristales alterados a caolinita e hilita, y déjenme ver esto, que son cortados por una vetilla de cuarzo, que también contienen caolinita y sulfuros. Espérenme un poco que voy a buscar el puntero láser, ahí sí. La foto está en Nicoles cruzado paralelo, quedé con esa duda. O sea, sé que aparece que está con Debe, Nicoles debe estar paralelo. cruzado. No, debe estar mal, eso sí, es Ah, Nicoles ya. cruzado, sí, por los colores que se ven, sí, eso está mal, ups. Cruzados, sí. Pero lo que sí notamos acá, alcanzamos a notar eso de los cuarzos y ver que estas cosas ya están como, tanto como en la masa fundamental como también en los fenocristales, podemos ver que ya están siendo alterados y se ven estos puntitos como, como que se ve todo un poco sucio, si decimos así como coloquialmente. Ya, ¿cómo avanzó? Ah, bueno, ahí dejamos unos links, recuerden ir ingresando a esas cosas. Esta es información. Si tiene el icono de YouTube es porque hay un link de video. Bueno, y si no sale en azul es porque no encontramos el video. Ups. Ejemplo acá, no encontramos el video. Pero sí hay información acá, ejemplo acá hay más imagen. Ok, entonces el primer mineral característico de la argillica moderada que estábamos hablando es la caolinita. Y bueno, antes de decirle las propiedades, tratemos de describirlo un poco nosotros. Las imágenes quizá acá se ven como muy azul, un tono todo, quizá eso es por efecto de la misma luz El del microscopio microscopio, también. claro, que da ese Sí. efecto, pero no lo vayan a confundir pensando que esto, no sé, es como azul berlín o algo así, ¿ya? No, como que hagan un filtro en su vista y sáquenle el azul. Y bueno, y esta, la de abajo, dice que es Nicoles cruzado y la de arriba es paralelo. Eh, Podemos ir describiendo qué cosas vemos de estas imágenes. ¿Quién quiere comenzar participando en la clase de hoy? A ver, chiquillos. En general vemos colores grises de primer orden, no más que eso. Ujú. Bueno, Claro, hay un cristal que tiene un mayor colorido abajo, pero no sé si sea tan importante. Quizás pueda ser mica, no sé. ya, buena. Qué bueno que notaste eso igual, pero claro, en global, que lo que dijiste tú está súper bien, o sea, son colores como de primer orden, grises, sacándole este filtro azul, y distingue este que se ve como de mayor color de interferencia, ¿cierto? Quizás como segundo orden, incluso quizás un poco más. Bueno, pero centrándonos primero en lo que está acá como en macro, lo que abunda más, sí, es primer orden, eh, y como que los agregados igual, como que entre que vemos algunos cristales, pero todo igual sigue siendo como más finito, no sé cómo llamarlo a eso, en verdad. La cablinita suele como ensuciar a la plagioclase, así, son como manchones más que como cristales, yo creo, ¿no? Claro, sí, igual como son arcilla, grupo de arcilla, por lo general igual como que los ve como todo más pequeñito, entonces sí, pues, como que uno ve Igual eso como, cuando son tan pequeños y no le ves hábitos, se lo suele llamar como agregados cristalinos, ¿cachai? sí, sí, sí. Claro, eso Realmente la podríamos decir esto de acá, arcilla, la un agregado. silicita, todo eso tú hablas como agregado cristalino, porque en el fondo es como muchos cristales y sí, que compitieron y crecieron todo al mismo tiempo, ¿cachai? Sí. Entonces agregado cristalino es lo más correcto, según No, yo. sí, concuerdo con lo que dice Juan. Entonces veamos algunas características. Bueno, y este otro lo vamos a dejar en espera mientras. Hoy no avanza. Ahí sí. Ya, entonces el color dice que incoloro a gris es amarillento. Entonces esto es como, este Nicoles paralelo, como medio grisáceo, incoloro. Y los colores, dice, de interferencia que pueden ser variables, van a depender del hábito y del tamaño, pero en general son de primer orden, que es lo que vemos acá en la imagen. ¿Ya?
El periocroismo es leve, bueno, eso no lo podemos ver acá, pero creámosle a la información. El hábito típicamente anhedral, dicen vetillas también, y como agregados de grano pequeño, o también agregados pequeñitos. Y ahí dice, otros, agregados criptocristalinos como reemplazo del feldespato. Muy bien aquí. Ahí está lo que tú has dicho. Sí, lo que Está dijo alguien. No me Rubén, acuerdo. parece que no ¿Rubén? caché. Sí, Bueno, ya. Y este no lo vamos a decir el nombre todavía, pero fijémonos en algunas cosas, perdón. Como que ya, vemos que el color notoriamente se ve distinto, o sea, como de un segundo orden probablemente. Y igual, no sé si lo noto yo nomás a ustedes, como que pareciera que igual el relieve fuese un poco más alto que, por ejemplo, que el de la cablinita. ¿Eso se ve o como que le estoy chamullando? ¿Me lo creen? Sí. Más o menos. a mí me Ya. cuesta ver el relieve de la caolinita, porque como está alterando algún mineral, se Ah, ven sí, como no, pero la lados. calinita, claro, quizás eso no es como la característica más propia, pues, sino que es más bien, quizás está como más bajo, moderado bajo, tirando para abajo, no, no alto. Ya. Ah, bueno, la hilita lo puse solamente porque para que recordemos que la hilita está acá en esta alteración de argílica moderada, pero ya lo conversamos en la clase anterior. ¿Se recuerdan que este era un xenomorfo de una plagioclasa? El xenomorfo, o sea que como que se mantiene su formita, pero ya está alterado por hilita, está siendo reemplazado. Y acá lo vemos hilita, como aquí a través de todo esto, como entre medio de este agregado de cristales de cuarzo. Cuarzo. De cuarzo. De cuarzo. Entonces hay recordatorio, entonces la hilita era incolora, relieve bajo, periocroismo leve, teníamos que era grano fino, que alteraba también a feldespatos y podía estar rellenando espacio, y los colores de interferencia podían ser variables hasta segundo orden, cosa que podemos ver acá en la de Nicoles Cruzado de abajo. Siempre ahí se ven unos tonos amarillentos, azules, hasta medio rosados de repente si se acercan un poco. Ahí hay Extinción. una diferencia con, por ejemplo, con la caolinita, Ah, los claro, colores de sí, interferencia. exacto. Claro, entonces ahí, por ejemplo, si ven como todo muy finito, puntitos pequeños, y ven un color más de primer orden, claro, como dice Juan, entonces eso sería más una calinita, y probablemente ahí lo distingo de la hilita, que tienen colores más altos. Una duda, ¿Sí? dado que tiene grano fino, igual que las que vimos anteriormente que son de segundo orden por Sericita. ahí, eso, sí, ¿cómo podría diferenciarlo entre la sericita? Eso es lo complicado Mm, de poder decirlo así como textualmente, esto es silita, esto es sericita. Es difícil decirlo, ¿cachai? Por eso también es importante, por ejemplo, ver la muestra de mano y si tú la ves y tú dices esto es una muestra que pertenece a simple vista a una alteración argílica moderada, probablemente lo que esté viendo es hilita más que sericita, ¿cachai? La lata es que la detección de arcilla en sí no se hace por microscopía de concepto de luz reflejada, pues se hace como por análisis de difracción. IRF, pues, Sí. ¿cachai? O difracción, ¿cachai? Entonces, en el fondo esto también es una herramienta que tiene un cierto alcance, pues, ¿cachai? Entonces, si yo te dijera que puedes distinguir hilita de sericita fácilmente por microscopio, no, no es verdad, pues, ¿cachai? Claro, eso es complejo. Y ahí, claro, tienen que ustedes ir como sumando todo lo que van viendo según la muestra. O sea, quizás si llegan al laboratorio, agarran un corte y no saben ningún contexto, claro, va a ser como muy difícil distinguirlo. Pero, por ejemplo, si están en una práctica, en un trabajo o haciendo un estudio, proyecto de ustedes y tienen más información del contexto, tuvieron conoceros la roca de muestra de mano, de enfriamiento, Sí, vamos a hacer la muestra de saben blanquita dónde al está mar, por ejemplo. depositado, claro. Entonces ahí como según el contexto van dándose más información, pues. Y lo otro es que quizás también van encontrando como otros minerales que los van ayudando también, pues. En el sentido de que, ay, bueno, después, por ejemplo, la argílica avanzada va a haber otros minerales que son propios de esa y marcan alta temperatura, y eso es como para decir, ya, esto es argílica avanzada. Pero claro, ahora si ven como puros puntitos y cuarzo, ahí es como medio difícil decir esto es sericita o hilita. Claro, ahí está complejo. Pero bueno, ahí tenemos que ir sumando todos los recursos que tengamos en esos momentos. ¿Ya? O no se ve el cuadrito. Ah, sí se ve. Ya. En la argílica, bueno, ahora vamos a pasar a la argílica avanzada. ¿Alguna otra duda antes de pasar a la argílica avanzada? La moderada igual es como bien, quizás fome, es como arcillas. Y también pueden ver cuarzo. Pero eso es básicamente arcillas,
caolinita, cuarzo. ¿Sí? Y pirita. Sí, pirita, claro. Sí. Que eso lo verían, la pirita ahí lo verían con el otro microscopio, que vamos a después explicar, el de luz reflejada. Ya, entonces la argílica avanzada, continuando, fíjense que ahora, claro, me muevo hacia un pH más ácido. Algo como característico, fíjense que es de amplio rango de temperatura, o sea, no estaba acotada como ejemplo la potasio, que era solamente alta temperatura, solo media superficial, o la avanzada, argílica moderada, perdón, era, dijimos, de 300, 150 grados Celsius. En cambio esta otra puede llegar a temperaturas tan altas como 400 grados Celsius, quizás más, o ser como ya temperaturas más superficiales, ¿ok? Y vamos viendo apoyándonos con la tabla. Por ejemplo, vemos de nuevo, nuevamente hacia abajo, vemos que marcadores como de alta temperatura, fíjense, dice AND, andalucita, PIR, eso es pirofilita, que lo vamos a ver en breve, ¿ya? La pirofilita es un isomorfo de la caolinita. Eso quiere decir que tienen igual composición, pero distinta estructura. Y la pirofilita va a cristalizar a mayor temperatura. ¿Ok? De hecho, ejemplo, la presencia de andalucita, que también la veíamos acá en la fílica, eso marca más o menos como sobre los 400 grados Celsius. Como para ir, estas cosas tener como haciéndose, aprendiéndolas, para hacer después como inferencias en cuanto de la génesis o cómo se formaba esta alteración. ¿Qué más? Ah, ya, ejemplo, entonces también, si me voy moviendo ahora, aquí abajo igual, pero me voy moviendo hacia la izquierda, es decir, que voy disminuyendo mi pH, fíjense que pasamos, bueno, del grupo del caolín, más caolín a lunita, a el grupo de la lunita como tal. Y la lunita, si vamos viendo todos estos cuadritos, la vemos tanto a alta temperatura como a baja temperatura. También la podemos encontrar en forma superficial, somera. ¿Ya? Entonces, la lunita no va a ser un indicador de temperatura, pero sí va a ser un indicador del pH, ¿ok? Porque claro, ejemplo acá, que estábamos en pH, no sé, más o menos como 4 o 5, no hay lunita, pero empiezo a bajar, como más o menos como del 3,5 hasta el 2, hasta aquí, donde está el puntero, es el rango de la lunita, 2, 3,5, ese es como el rango aprox. Y ya bajo pH 2, ahí ya la hidrólisis es súper intensa, estoy destruyendo todo, mucha lixiviación, ahí ya tengo cuarzo, no veo a lunita, desaparece la lunita. ¿Ok? Bueno, y también se puede cuarzo en otras formas también, el ópalo, el otro, Calcedonia. sí, calcedonia, y así, ¿ya? Entonces, la lunita, indicador de pH, rango 2, 3,5, y la andalucita, la pirofilita también, son indicadores de temperatura, alta temperatura, más o menos 400 grados. Bueno, aquí, ejemplo, acá también sigue, la andalucita está como aquí en los 400 grados, y la pirofilita igual marca un poquito menos de temperatura, pero aún así sigue siendo alta temperatura. Acá es como el rango de los 400, acá es como en los 350. Ya. Entonces, y fíjense también la misma tabla, igual puedo seguir encontrando caolinita, también puedo ver diquita, y acá esto me faltó mencionarles, miren, pirofilita, cuarzo, y otro que se llama DP es diásporo, que es un mineral que también que ese es nuevo también junto con la pirofilita, no lo hemos visto antes, y lo vamos a conocer pronto sus características para distinguirlas. Entonces, como dice ahí, cuarzo, lunita, diásporo, pirofilita, andalucita y caolinita, como minerales característicos. Y ahí, bueno, no están todos, igual acá hay como más, pero hay como características. ¿Ok? Ya, entonces acá, ¿cómo se produce? Es muy similar a lo que venimos hablando de la argílica moderada, solamente que ahora la hidrólisis es aún más intensa. O sea, en la fílica ya había cierto nivel de hidrólisis, yo sigo después atacando a mi roca, genero la argílica moderada y después continúo de nuevo atacando y genero mi argílica avanzada, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, en las reacciones va mostrando. Por ejemplo, ya tengo, dice, alunización de la sericita, eso ya lo habíamos comentado. Entonces tengo mi sericita inicial atacada por hidrógeno y me va generando alunita más cuarzo. Después la caolinita, si yo la sigo
atacando la caulinita, hay hidrólisis de la caulinita, voy a generar alunita, y por eso dice alunitización, ¿ya? Pero esto sigue siendo un proceso de hidrólisis, o sea, la caulinita atacada por hidrólisis genera mi alunita y cuarzo. Y ya cuando también hay como también más hidrólisis, mi caulinita, ya como lo último que estoy, la caulinita, perdón, es lo último que estoy, ya me queda como por atacar, por así decir, y ahí paso ya a lo que es cuarzo. Por eso en la última columna de la izquierda veíamos solamente cuarzo y otras formas de eso, ¿ya? Ya, y acá en la muestra de mano, fíjense que todavía como que se ve también como muy blanquecina, muy pálida, y algo que también llama la atención, bueno, sobre todo hasta de abajo, acá probablemente también hay otros minerales entre medio, por ejemplo, no sé, estos como que están en superficie, la jarcita, boetita, esas cosas que también se quieren. Y acá, ¿qué iba a decir? Acá lo que llama la atención, por ejemplo, son esto, que ya empezamos a ver estas oquedades, esta textura de cuarzo queroso, bagisílica, que esto es del mismo, como dado que hay tanta lixiviación, por ejemplo, si vean cristales de pirita, estos son lixiviados y ya no me quedan como estos vacíos, estos boxboard, de que ya no hay pirita y que hay la forma incluso, como de La cuadrito. textura de eso se dice boxwood, acuérdense eso. Lo van a haber visto en Yassi, pero Sí. Claro, es, como que el cuarzo queroso en general habla como estos agujeritos que veo, pero en particular si ustedes ven como este agujerito, así como todavía con esta forma media cúbica, quizá eso, estos de acá, no sé, ahí es como Boxwood, que hace alusión exactamente a eso, o sea, que había un mineral preexistente, y cambio este ejemplo de la brita, que fue lixiviado y ya no está, se fue. Ya. Y entonces la argílica avanzada, ahora nos movemos nuevamente un poco más a la izquierda porque acá sigue siendo, se hace una alteración muy ácida, el fluido es muy ácido y según la temperatura voy a encontrar a mayor temperatura lo que es la andalusita, la pirofilita y si es menor pH voy a encontrar cuarzo netamente o minerales asociados a sílice. Ya. Entonces, ahora como características de la argila avanzada, bueno, ya hemos dicho algunas, pero antes la imagen. Aquí quizás igual se ve como un poco más de algo que ya conocen quizás mucho, pero ¿qué les llama la atención o qué creen que puede ser o eh, ¿cómo sería? ¿Qué propiedades ven? No sé. ¿Cómo lo caracterizarían? Esa es la palabra. ¿Alguien? Es muy probable que ese mineral ya lo conocemos de mucho tiempo. Nadie. Por el color pueden ser tectosilicatos, en este caso cuarzo, estos cristales más pequeños, y lo negro podrían ser oquedades, la misma oquedad que Ya. se muestra en la muestra de mano. Claro, ya, súper, sí, eso. Por ejemplo, aquí vemos que hay como también un agregado cristalino, igual veo cristales anedrales, pero veo puro aquí como granitos de cristales que son de primer orden, y claro, muy probablemente esta imagen sean cuarzos. Y lo que llama la atención acá justamente es lo que dijo Rubén, creo, que son estas Sí, oquedades, ¿cierto? Estos espacios. Y quizá incluso, bueno, aquí ya si tuviésemos un poco más de, no sé, de imaginación, o si viésemos nuestra muestra como esta forma más cúbica, podríamos decir que son boxboard. Alguien iba a decir algo y como que le interrumpí. no, dije que sí, que yo era Rubén. Ya, bueno, gracias. Ya, súper. Entonces, la mineralogía, como dijimos, muy característico de la alteración argílica avanzada, alunita, cuarzo, caulinita, ¿ya? También podemos encontrar jarosita, pirofilita, diásporo, andalusita, que ahí fíjese marca esa mayor temperatura, dice sobre 350, y también encontramos pirita, rutilo, hematita. ¿Ya? Y entonces, como les comenté, vimos la tabla, la temperatura es de amplio rango, hay un error de tipeo, y las condiciones de pH son ácidas, muy ácidas, de 1 a 3,5. Hay extrema lixiviación, otro error pervasivo y destructivo. Como que trató de ser un bilingüe eso, pero no salió. Ay. Ya.
Esas las características. Entonces, recuerda, amplio rango de temperatura, pH es muy ácido, 1,3,5, y como hay mucha lixiviación, como es extrema la lixiviación, ya todo es muy pervasivo, destructivo, y no veo estado obliterado, no veo protolito, no veo roca original, o sea, inicial. Ya, y ahora vamos a comenzar viendo los minerales propios de la alteración argílica avanzada. Estas 4 imágenes son todas del mismo mineral. Bueno, o sea, hay más minerales, obviamente, pero aquí destacamos un mineral en particular. Y están todos en níqueles cruzados. Entonces, la idea es que empecemos a describir. Algunas están más bonitas, por ejemplo, estas 2 primeras de la izquierda, quizás describirlas, y estas son como para dar el ejemplo que, claro, no todo se va a ver así como tan bonito como lo de la izquierda. ¿Ya? ¿Alguien que quiera ayudarme a describir? Que nos ayude a mí y a Juan a describir. Voy. Dale, Joaquín, acá. Cristales muy tabulares, Ya, color de interferencia, diría, como llegando a segundo orden. ¿Qué más? Se ponen como en agregados, por así decirlo, en la segunda imagen. buena, sí. ¿Qué más? Eso, relieve abajo, puede ser. Sí, o sea, claro, aquí no, quizás no siendo tanto, pero quizás no es tan bajo, pero sí, moderado, quizás bajo, moderado, me quedaría. Ya, Ok. bueno, pero algo que dijiste como importante es como el hábito, como que se ven igual bien como tabulares. De hecho, a este mineral, como que nosotros cuando estamos en metalo siempre nos dicen, así como que el hábito característico, o bueno, si es que tienes la suerte de encontrarlo, porque quizás probablemente no todas se vean así. Bueno, si tienes la suerte de encontrarlo, el hábito característico que se dice es dagas tabulares, como dagas, así como, que son como afiladitos. Porque claro, no es como solo tabular como cuadradito como el del ejemplo de la plagioclasa, sino que igual como que tuviesen estas formas como más puntiaguditas de daga. ¿Sí? Ya. Y, bueno, estas están todas en níqueles cruzados. Bueno, pero sí, los colores de interferencia pueden ser de hasta segundo orden, también pueden haber de primer orden, pero hasta segundo orden. Relieve es más bien moderado y la extinción de este mineral, que no hemos dicho el nombre, es paralela. Bueno, eso no lo podemos ver acá. Tienen que verlo. Ya, y en la imagen de... A ver, no, mejor vamos a ir dando para que vayamos comentando. ¿Cómo? Ya, entonces el primero, claro, como bien dijo Joaquín, son cristales tabulares y este es el mineral de alunita, ¿ya? La alunita, si quizás lo mencionamos en Yassi cuando tuvimos ese ramo, recuerden que la veíamos como media como polvorienta y decían que, por ejemplo, si le pasábamos el rallador sonaba, esas cosas medio raras que hay que hacer. Bueno, y la alunita es un mineral que corresponde a un sulfato de potasio y aluminio. ¿Ya? Y dice que estos minerales están siendo reemplazados parcialmente por jarosita, supergena. Jarosita era otro mineral que también veíamos en Yassi, que también es un sulfato, pero aparte de tener potasio, tiene hierro. O sea, la diferencia entre la jarosita y la lunita es que la lunita tiene aluminio y la jarosita tiene hierro. ¿Alguien iba a decir algo? No, era yo, Javi. Tranqui. Ya, perdón. Ya, súper. Entonces, este de acá, lo mismo que destaca, dice que es una lunita tabular que está rellenando con cristales de cuarzo en masa fundamental. Ya, eso sí nos faltó describir, pues claro, como que nos fijamos solamente en estos que eran de colores como más altos, pero sigue habiendo también aquí cuarzo junto con la lunita. Estos colores de primer orden. Ya, y estas dos últimas que están, no las vamos a hacer describir porque están medias como difíciles, pero es para acordarnos que no todo se ve así como de libro, sino que también podemos encontrar estas cosas medio feas. Que ejemplo aquí dice que hay cristales que son criptocristalinos, o sea, son muy chiquititos, y acá hay un conjunto de minerales, hay alunita, caolinita y cristobalita. Quizás, claro, está más difícil como acá distinguir cada uno, pero ahí dar esas aproximaciones que, como decíamos con el Juan, por ejemplo, la caolinita, quizás lo que es más de primer orden, la lunita, lo que tiene estos colores más de segundo orden. Y acá en este último, el cuarto, dice que hay un fenocristal de cuarzo primario. Mira, aquí todavía quedan minerales de la textura de la roca primaria, con cristales que son de grano fino, de alunita más caolinita.
Entonces, por ejemplo, en toda esta masa se ve como que hay colores medio amarillentos y otros como medio grises. Entonces, probablemente los amarillentos son la lunita y los grises son la caolinita, tal vez, Vale. según lo que hemos ido viendo. Ya, entonces acá en estas 4 imágenes lo que queríamos destacar era la alunita, este sulfato de potasio aluminio. Ya, Los chicos, ¿la imagen anterior les quedó claro o tienen muchas dudas? ¿Cuál es la jarosita en la primera? Sería como el color anaranjado. sí, dice que está, la lunita se está siendo reemplazada parcialmente por jarosita. Yo creo que sí, deben ser como esos tonos como más... Pero igual esto está en níqueles cruzados, pero... O sea, en microscopía. Me imagino que debe ser eso, no, Las partes más oscuras. las partes más oscuras. Esos tonos que no son ya tanto de la lunita como tal. Generalmente la hematita, la magnetita y todo eso se ven más opacos. Son opacos. Entonces yo creo que las partes que son más oscuras o deterioradas deben ser las partes como con jarosita. Sí. Porque el color natural de la alunita es más bien como las tablas amarillas, ¿cachai? Amarillas, naranjadas, pero no tampoco como tan fuertes, ¿cachai? Si te das Sí, cuenta, a la derecha la imagen tiene tonos mucho más amarillentos de primer orden que más de que el segundo, a pesar de que llega el segundo orden, ¿me cachai o no? sí, sí, eso es importante lo que dice Juan, porque quizás como que ahí lo dejé medio ambiguo, que en la lunita son más bien colores de primer orden, pero puede llegar hasta el segundo orden. Entonces estos amarillentos que tiene la lunita son amarillentos del rango de primer orden, de la tablita de Michel-Libre. Entonces, claro, estos tonos ya como más morados o más oscuros, opacos, probablemente son las jarositas, porque ya no son propios de la lunita en sus colores de interferencia. Ya, bacán, gracias. De nada. ¿Alguna ¿Otro otra duda? comentario? Sí. Estoy viendo si me faltó algo. Ya, démosle. Igual estos que vienen también son. Hoy no. Bueno, ya lo dije. También son alunitas. Bueno, ahí también decía alunita. Alunite. No sé cómo se pronuncia. Ya, y acá, claro, aquí como que todavía se ve bien claro estas tablitas, como estos hábitos tabulares, y estos colores de interferencia que son estos amarillentos. Fíjense que, por ejemplo, esta debe estar como más alterada, siendo reemplazada. Y acá pareciera que estuviese siendo como que la lunita reemplazando a otro mineral preexistente, como que fuese un xenomorfo de reemplazo de pura lunita, o abundantemente lunita. Eh, sí, bueno. Entonces ahí esos son más ejemplos. Pero ahí pueden ver que los colores son no tan púrpura o naranjos tan fuertes, excepto la de la derecha, que ahí se ven de nuevo más fuertes, pero miren los de la izquierda, que son Mm, amarillos, que son más bien de primer orden que de segundo orden. claro, exactamente. Y esos hábitos que decía la Javi, tabulares, no, de daga, ¿era? Bueno, Dagas, sí, así le decían, dagas. me acuerdo. Dagas tabulares. Ya. Entonces, bueno, acá hay otra. Mira, esta está buena porque aquí está ¿cómo se dice? Ah, en Nícoles paralelos. Entonces, ejemplo, no teníamos ninguna antes de Nícoles paralelos, esta es la única que tenemos. Entonces acá, por ejemplo, si se fijan, como que igual uno ve el relieve, o sea, no es como que sea realmente, así como, por ejemplo, no sé, el cuarzo, o los feldespatos, que eso es como muy bajo el relieve y que uno no ve. En cambio, en este caso sería más bien como moderado. Y acá en Nícoles Cruzado veo esos tonos amarillentos y también no son todos tampoco esos tonos amarillentos, anaranjados, o sea, también como que hasta medio transición un amarillo más pálido hacia gris. ¿Ya? Ahí está marcando la imagen todas las partes donde hay lunita. Entonces aquí, por acá y acá. Y miren, este está bueno porque justo se ve como en oscuro, como que está extinto. Y aquí esto está bueno para decir para sumar que la lunita, su extinción es paralela, ¿ya? Entonces aquí, de hecho acá, miren, de nuevo está como cerca de su extinción, en esos cristales. Y de hecho, el otro que antes de ver todas esas propiedades, que también se ven como algunas líneas como principales como de exfoliación.
O sea, tiene clivaje perfecto en una dirección. Entonces el color, nícoles paralelos, es incolora, como vemos en la imagen de arriba. El relieve, como también se ve en la imagen de arriba, se ve más bien moderado. El hábito son estos hábitos tabulares, como dagas, o también cuando ya es más grano fino, grueso, como agregados granulares. No siempre vamos a ver las dagas, vamos a tener esa suerte. Y los colores de interferencia ahí dice, primer orden, pero pueden alcanzar un azul de segundo orden. ¿Ya? Y la extinción es paralela, como lo veíamos en la imagen de abajo, y tiene exfoliación perfecta en una dirección. ¿Ya? De hecho, ahí está como paralela a la... extinto paralelo a la exfoliación. Sorry, ahí está. ¿Alguna duda? Vamos a pasar a otro mineral ahora. ¿O pregunta, comentario? ¿No? Bueno, si se le ocurre después, no interviene. Ya. Ya, este es un nuevo mineral y que no lo hemos visto antes, ¿no? Probablemente ni siquiera en muestra de mano en YASI. Pero tratemos de fijarnos qué cosas nos llaman la atención. ¿Quién quiere ayudarnos a describir? Tenemos dos imágenes nícoles paralelos y una nícoles cruzados. El que se tienen que fijar es para Sí, que sepa lo que tienen que escribir, sí, es ese, para que nos claro. digan cómo se ve y cómo se luce. La imagen central es Nicolás paralelo y la imagen de la derecha es Nicolás cruzado, son la misma imagen según yo, Sí, estas dos son la misma, exacto. para Esta que está puedan solamente comparar. en paralelo y son Sí, estos cristales de acá. Uy, mi mouse. Estos de aquí, sí. este da al Entonces, centro y este da al centro. díganos qué les llama la atención, cómo lo describirían, así a simple vista, así que no hay que conocer al mineral, ¿cachai? Claro, sin saber el nombre, pero cómo lo describimos. Ujú. Dale, que alguien se la juegue. Vamos a tener que elegir. Simple vista se ve como... Ah, No, sorry. Dale no. dale, Joaquín. Ah, Ya, pues. Se ve como, pucha, anedral, como ¿Ya? ¿Ya? Sí. bien destrozado así. Mm, Vamos con el diría que en paralelo. su momento fue medio tabular o prismático. Ya. Y si hablamos del mineral en sí, por ejemplo, y estamos viendo del Nicolás paralelo, como el relieve, Ah, estoy el viendo el ocloí. segundo, perdón. No, pero tranquilo, es lo mismo. Sí. Pero como para ir guiándote, así eso, hablar del Sí, pues, relieve, del color, el nícoles paralelo, ¿cómo lo caracterizaría? en coloro. Es azul, es rojo. Dale, dale. Yo lo veo medio verde. Ya. Ya, sí, puede ser. Que se El vea bien. relieve, ¿cómo lo ves? Alto. Ya, Ya. bueno, eso es importante. Se ve bien alto. Se ve como si te lo marcabas. Como ¿Qué más? delineado el mineral. Eso. Tiene unas líneas, no sé si será clivaje o otra Ya. cosa, pero está como Mm. bien Ah, destrozado. sí, está Pero bien como entiendo. fue. Ah, color de interferencia alto. Eso, la Alto. tercera. De tercer orden, ya. ¿Ya? Ya, bueno, Está bien. súper bien. Ya, entonces este mineral, como ustedes dijeron, alto relieve, altos colores de interferencia, tercer orden. Este, sí, en la imagen se ve quizás medio verdoso, pero quizás por algo de la imagen más que nada. Pero al menos Em, no es incoloro, pues, ¿cachai? mm, o sea, según, sí, ya no importa. Al menos Al las menos fotos no, en pues. la foto, sí, por lo menos en la foto. Sí, sí, sí. Ya, entonces vamos viendo qué va diciendo. Uy, bulla. Vamos diciendo por imagen. Entonces dice que este es un mineral que se llama diásporo y está en una matriz con pirofilita y pirita. Pirita probablemente va a ser esto que es más opaco, lo que está oscuro. Y la pirofilita, probablemente todo lo que sea como con un relieve más bajito. Bueno, lo vamos a ver enseguida para que nos quede la diferencia entre el diásporo y la pirofilita. Mientras tanto, fijémonos en el diásporo. Acá dice el diásporo que se ve prismático, claro, acá se ven como algunas como tablas, no sé, en una zona rica en pirofilita, toda esta masa. Y el último, que es la misma imagen que esta otra, es un diásporo con zona rica en pirofilita más
cuarzo pirofilita. Ok, aquí va siendo como, esto hace referencia como una gradación, o sea que en la zona central tenemos el diásporo, que es lo que ustedes describen como alto relieve de tercer orden, y después acá hay como una zona de transición en donde hay mucha pirofilita, o sea, no transición, hay esta que se ve más amarillento, como más chiquitito, y ya más alejándonos hay unos tonos más grisáceos, más chiquititos, que pueden ser cuarzo junto a pirofilita, ¿ya? Pero bueno, la pirofilita la vamos a ver en un ratito. Entonces, Igual, no confundirse con la epidota, porque si ustedes se dan sí, cuenta, la epidota también tiene relieve alto, también tiene color de interferencia de segundo orden, ¿cachai? Que son fuertes, este es tercer orden, pero acuérdense del contexto, ¿cachai? Onda, si hay arcillas por doquier, ¿cachai? Textura de cuarzo queroso y además tienen estos minerales que les ponen en duda, váyanse por el diásporo, ¿cachai? Por el contexto, porque la epidota no sería un mineral en equilibrio en una asociación mineral como la que están viendo ustedes, ¿cachai? Se lo digo como por si tienen la duda, si dicen, oh, esto igual parece epidota, pero ¿dónde está la epidota, ¿cachai? claro, sí, importante eso. Sí, sí, sí. Y acá, bueno, esta imagen igual está buena. Por ejemplo, acá se nota níqueles cruzados, como que destaca mucho el color de interferencia, es bien alto, tercer orden. Y en toda esta masa que se ve toda más grisácea, que probablemente, no sé, son cuarzos con otras arcillas también. Y acá, hoy mi voz. Y acá al centro, si prestamos atención, igual se nota ese relieve más alto. Vemos como estos, voy a sacar el punto de láser para que lo vean, como esos granitos como más delineados, como en toda esta zona central donde se ubica justo el diásporo. Un relieve alto. Claro, y miren, fíjese acá hay como estas zonas opacas, bien así como cuadraditos, probablemente son como pinitos. Bueno, no siempre tienen que ser así de perfecto las piritas, pero tienden a tener esa forma. Entonces, ya, entonces dice el color de, ¿cómo se dice? Níqueles paralelos, por lo general incoloro. El relieve, que es algo muy característico de este mineral, muy importante, que es relieve alto, y uno lo veía notoriamente alto en el microscopio también. El hábito, agregados granulares de grano fino, pirocloísmo ausente o muy poquito, y el color de interferencia es de hasta tercer orden, por eso tiene esos colores tan fuertes. Y es común ver el diásporo en paragénesis con la pirofilita. Recuerden la tabla de Corby-Leach, y ambos estaban como en esta zona como más abajo, de mayor temperatura, dentro de la alteración argílica avanzada, ¿ya? O sea que van a estar en... Es común que se den en conjunto, y además su presencia nos va a marcar alta temperatura. Siguiente. Ya. Estas imágenes. Hoy sí tiene puesto. Níqueles paralelos y níqueles cruzados. Quizá está como que no está tan. Quizás no tan pedagógica, pero bueno, igual. Fíjense un poco más en la de la derecha, tal vez, que ahí da como más características como nuevas, quizás. ¿Alguien que quiera ayudar a comentar? Es un nuevo mineral, no es salunita y no es diáspora. Y también es nuevo, así que puede que el nombre tampoco lo manejen, así que eso no importa. ¿Quién quiere hablar ahora? ¿O quién quiere repetirse? Ya, yo me repito. Dale, bueno. Veo cristales fibrosos en la derecha, Ya, bueno. con color de interferencia altos. O sea, Ya, no sé qué tan altos, pero no son de primer orden claramente. súper. Em, ¿Qué más? Como están cruzados, lo demás, hoy no sé qué podría ser. Ya, pero bien, En dice. general veo eso, sí, en cristales fibrosos con harto color de interferencia. Y de Ya, pero. relieve, No, dale, dale. relieve medio.
Ya, bueno. O sea, ya no lo vemos alto como por ejemplo, el diásporo, porque ahí se notaba mucho. Acá era como se ve más moderado, quizás está medio bajo. Ay, mi patita. Ya. Y esta de la izquierda, mejor se las vamos a contar porque encuentro que no está tan Mm. bonita. Ya, apartamos con la de la izquierda. Gracias, Rubén. En la de la izquierda dice que hay pirofilita, este nuevo mineral, nuevo nombre, la pirofilita. Recuerden que al comienzo de la clase, bueno, o hace un rato atrás, les comenté que la pirofilita es un isomorfo de la caolinita. Mientras la caolinita se genera a menor temperatura, la pirofilita se genera a mayor temperatura, por sobre de o sea, en general como los 300 grados o sobre los 220. ¿Ya? Y bueno, acá la pirofilita estaría reemplazando de manera selectiva a los fenocristales de feldespato. O sea, estos fenocristales estarían siendo reemplazados por pirofilita. Aquí en la imagen no se ve, no se percibe quizás tan claro, pero si uno se acercara un poco, quizás en el microscopio, uno notaría que estos fenocristales están como más sucios y con con las propiedades de la pirofilita en cuanto a los colores de interferencia, como más altos. Pero bueno, ese es un ejemplo para tener en mente que hay distintas formas de ver el mismo mineral. En cuanto... Ah, miren, ojo, dice, también hay diásporo. ¿Dónde probablemente está el diásporo acá? El de la derecha que es de alto relieve, ¿no? Ese Esto que de acá. cristalcito, ese. Sí, Sí. bueno, claro. Eso, al tiro uno lo ve porque tiene ese alto relieve. Y aquí no dice en la descripción, pero quizás incluso los opacos también pueden ser que sean piritas. Sí, porque son súper cúbicos. Claro, sí. Ya, y en el de la derecha dice que también es pirofilita en toda esta matriz y que también está en agregados finos y gruesos y que está intercrecida con cuarzo. Entonces, todo esto es como eh, agregados granulares más pequeñitos, colores de interferencia de primer orden, probablemente son los cuarzos. En cambio, estos que se ven más alargados, como bien dijeron, con colores de interferencia más alto, probablemente eso como segundo orden o quizá un poquito más, son la pirofilita. Todo esto de acá. ¿Ya? Entonces, esa es la pirofilita. Y, miren, acá hay un GIF. Esta pirofilita, esta imagen, este GIF de acá, probablemente, no sé si la veamos tan así bonita como se ve en el GIF, por como el desarrollo de los cristales, como tan formadito, pero es para tener en cuenta de cómo lo vemos en níqueles cruzados y en níqueles paralelos, ¿ya? Que va tomando esos colores de segundo orden. Y acá en estas imágenes de la izquierda también, pues vemos que se ve como más incolora, no vemos un relieve, se ve todo como una masa, como un agregado cristalino, y cuando le cruzamos los níqueles, ¡pum!, aparecen los colores. Tenemos acá como estos colores de segundo orden que siguen eso todo muy pequeñito, pero con estos colores más fuertes como lo vemos en el GIF también. Entonces, mire, dicen que la pirofilita, como en el microscopio, se puede observar igual parecido a la sericita. O sea, ahí están esos temores que estamos, o sea, esas cosas que estamos comentando de que es medio peludo de repente de diferenciar unos de otros. Pero los podemos diferenciar según si se encuentran paragénesis con el diásporo. Claro, como en la imagen que vimos anteriormente, acá, o sea, ya encontramos el diásporo y quizás por el contexto y todo, ahí podemos decir más bien que esto está alterado en los fenocristales de estos feldespatos, está más bien alterado a pirofilita y no a sericita, ¿cachai? Por ya encontrar esa presencia del diásporo. Ahí es donde uno empieza a hacer un poco de inferencia, según lo que va sabiendo. Entonces dice que se forma a mayor temperatura que la caolinita y menor que la andalucita. ¿Ya? La andalucita se forma sobre los 350 y la caolinita es baja, es como típicamente como en los 200 grados o menos se forma. Entonces la otra, la pirofilita, está como en ese rango, como sobre los 200, o sea, hasta 300. Y va a Recuerden reemplazar, para lo que habéis dicho antes, que el pseudomorfo, la caolinita, es esta a mayor temperatura. Por eso se forma con ese cierto rango. claro, sí. Reemplaza también selectivamente, pues, como lo vimos en la imagen de la diapo anterior, a los feldespatos. Uy, qué fuerte. Ya. Y bueno, esto se parece a la imagen anterior, pero no es la misma. Fijémonos, aquí ya, bueno, está con el spoiler, ya dice aquí qué minerales son, pero prestemos la atención.
O sea, ejemplo, en Nícoles paralelos, si me van siguiendo el puntero, yo, ejemplo, ya veo primero al centro como este agregado, como medio amorfo, no distingo cristales, solamente veo como una masa ahí, que se ve más bien incolora. De nuevo se ve todo medio azul, probablemente por la luz del microscopio, saquémosle el filtro azul. Y lo distingo fácilmente de lo que está al ladito, porque lo que está al lado tiene un relieve notoriamente mucho más alto que esto de acá, ¿cierto? Y igual se ve incoloro, pero relieve muy alto. En cambio esto no, un relieve más bien bajo. Ya, pues, y cuando cruzo los colores, en el diásporo, si en ambos cristales, veo que hay colores de interferencia que son sobre el primer orden, porque ninguno le veo estos tonos grises o amarillentos de primer orden, a todos le veo colores más fuertes, pero incluso puedo distinguir que en el diásporo le veo colores como más fuertes todavía, que en comparación a la pirofilita. Entonces, por eso Sí, el po. diásporo es más bien colores Tercero. exacto, de tercer orden, y la pirofilita tiene colores de interferencia de segundo orden, ¿ya? O a veces se puede enmascarar también la pirofilita. Eso quiere decir que como que tanto en nícoles paralelos como en cruzados lo van a ver del mismo color. O sea que si la pirofilita es incolora a nícoles paralelos, cuando ustedes la crucen, puede que también se les vea incolora, ¿ya? Eso es cuando hablábamos de que se enmascaran los colores, que es distinto a los colores anómalos, como esa definición conceptual, ¿ya? Eh, Eso, no, aquí no podemos ver temas de plecroísmo, extinción, pero eso es lo característico que podemos distinguir en estas imágenes. Ustedes también lo perciben así, notan la diferencia, ¿cierto? Como del alto relieve y esas cosas, los colores de interferencia. Sí. ¿Sí? Ya, bueno. Entonces acá hay, como dice ahí, pirofilita más diáspora. Ya, este es otro nuevo mineral. Este creo que sí lo vemos en otros ramos anteriores, pero aquí lo vamos a repasar. Es la andalucita. Antes de ver las características, entonces describamos un poco cómo se ve acá en los cortes. Ay, no sale sin Nicoles cruzado paralelo. Ya, pero la de El abajo cruzado. es cruzado y la de arriba probablemente también. O sí, sí. Alguien que quiera describir, tenemos que fijarnos en este, pues en el gran cristal que se ve acá al centro, y uno son el mismo corte, pero son siempre parecidos. Y este otro gran cristal que está al centro. Ahí ya dice que es andalucita, ya dice el nombre, pero digamos como características de la andalucita. Por ejemplo, a ver, el color de interferencia, ¿de qué color lo ven? Primer De orden. grises. Buena, grises. Y los grises son primer orden, ¿cierto? Ya, el relieve se ve bajo, se ve alto, se ve moderado, moderado alto, moderado bajo. Moderado. Ya, moderado, quizás está más alto, no sé, como comparación igual a lo otro. Claro, arriba se ve más alto. Mm, ya, bueno. ¿Qué más podemos decir? No vemos como yo al menos no veo como un plano de exfoliación como preferencial, ¿no? Al menos en estos cortes que se ven acá. Eh, y eso, pues. Y acá, ejemplo, tenemos ahí más, o sea, otros, está la andalucita, bueno, el cristal Cuarzo. principal es de andalucita, pero está acá también junto a cuarzo. Entonces el color en nícoles paralelo es incoloro. Se fijan, hay varios que hasta ahora como que todos los que hemos visto, llámese alunita, diásporo, pirofilita, son todos, y andalucita, son todos incoloros a nícoles paralelos, como un vello. Pero nícoles Pero con cruzados como diferente que... relieve. Sí, esas son las características, como que el relieve los distingue y los colores de interferencia. El relieve de la andalucita es alto, su hábito es prismático, granular, extinción recta, color de interferencia de primer orden, muy bien, como dijeron, Los elongación, grises. claro, elongación largo rápido. Ah, ¿esto se acuerdan cuando veíamos el tema de la placa de yeso? Cuando poníamos la placa de yeso y según cómo se veía en la imagen, debíamos decir largo rápido, largo lento. Bueno,
Y ahí dice, se forma a altas temperaturas, recordar la tablita de Corbelich, estaba abajo, la andalucita es algo que es un mineral que se forma sobre los 350, 400 grados, y suele estar asociado a diásporo y pirofilita. Ya. Entonces, ¿qué más dice? Típicamente se da en agregados granulares y que va también a estar reemplazando a feldespatos. O puede estar también diseminado en la masa de la roca. ¿Ya? Y... ya me acuerdo. Entonces, si se fijan, hemos hablado de la andalucita, ahora con la pirofilita y el diásporo, que todos en la tablita de Corbelich estaban como más en esta zona de mayor temperatura en la argílica avanzada. ¿Ya? En estas 9 imágenes hay algunos nombres que salen ahí, si lo alcanzan a leer, pero tratemos igual de describirlas. Ejemplo ya, la primera con la segunda son el mismo corte, pero a nicoles paralelo y nicoles cruzados, mientras que la última es la de la portada, por eso la vamos a describir con más detalle ahora. Entonces partamos con estas dos de la izquierda. Alguien que nos ayude a describir. Pregunta alguna de las chiquillas, pues, que no habló ninguna, ¿o no? Si quieren hablar, ¿quién está? La Gaby, está la Vale. Ya, bueno. Ya, dale. Buena. La idea es Está describir Nicoles, esto de acá. ya el de Nicoles paralelo se ve como casi incoloro, con tonos más grises, pero más incoloro principalmente. ¿El relieve cómo se ve? Moderado. No se ve alto y Pero se ve como sí. en toda la imagen se ve igual el relieve. No, al centro se ve más marcado que alrededor. Ya, súper bien. Bueno. Y mira, estos como cosas muy negras, ¿te llaman la atención? Oquedades, sí, Claro. podrían ser como oquedades por la forma que tienen. Y en níqueles cruzados se ven de primer orden los colores. Sorry, O puede estar Val, disculpa, Vale, pero para que no nos confundamos ni yo ni ustedes. Igual acá en nícoles paralelos se ve negra y en nícoles cruzados también. Y recuerden que cuando teníamos oquedades, sí, en paralelo se veían incolores igual, po. Entonces acá en este caso ¿qué podría ser? un mineral isótropo. Ya, o un mineral opaco, algún sulfuro, Sí. claro. Ya, ahora dale, sigue, te interrumpo. En níqueles cruzados tiene colores de primer orden, aunque no sé si estará enmascarado, ¿no? Ya. ¿Mm? Y ¿Mm? se ve como un agregado cristalino más que un cristal entero. Ya, súper. Y ejemplo acá igual se ven como otros tonos, ¿no? Si uno como que se acerca un poco a la imagen, Sí, sutilmente como que se ven otros tonos. Bueno, ahí, amarillo. claro, más amarillento. Ya, bueno. Sí. ¿Quieres describir, antes que digamos qué cosas son, ¿quieres describir la otra? Bueno, Ya, ahí como démosle. que se ve un poco más de tono amarillo agregado en ciertos extremos, o Mm, arriba, al bajo y al medio. Y tonos blancos y también de primer orden los demás. Marrón ya, y también hay minerales quizá opacos por ahí entre medio. Ahí claro, abajo se ven tonos de color de interferencia un poco más alto. ya, bueno. Y ejemplo, el relieve, ¿alcanzas a ver alguna diferencia, por ejemplo, entre esto amarillo, entre este agregado de acá? Sí, el de amarillo es más bajo que el agregado de arriba. Ya, bueno, súper. Ya, entonces ahora voy viendo los nombres para que todas esas propiedades que dijo la Vale nos van sumando. Entonces, primero, en estos cortes de la izquierda, claro, esto que está al centro, estos agregados que no se ve bien como un puro cristal, sino que varios cristales como más chiquitos, corresponde a andalucita. ¿Y qué cosas nos van ayudando? Bueno, el incoloro no es tan, tan diagnóstico, pero sí que tiene alto relieve, ¿ya? Y que su color de interferencia es de primer orden. Eso es típico de la andalucita. También esta zona, mira, voy a sacar doble para atrás. Si se fijan, ahí está el puntero. Voy a alejar el puntero en un segundo. Hay como estos tonos que se ven un poco más fuertes. Ya no veo colores de interferencia grises de primer orden, sino que veo más bien, no sé, quizás segundo orden o más alto incluso.
Y eso, bueno, según la imagen, correspondería a diásporo. Y eso es por los colores de interferencia. Este ejercicio de estar fijándose incluso en estas cositas más chicas, yo sé que en una imagen es bien difícil y para nosotros es más fácil porque hasta tenemos como, sabemos de dónde lo sacamos, pero por ejemplo, si en la tarea le ponemos alguna imagen y probablemente igual les vamos a indicar así con una flecha, así como fíjense en este cristal, como que pónganle ojo igual, o sea, primero una visión global y después poniéndole ojo como a cosas más pequeñas, no sé si con tanta precisión como esto, pero ponerle ojo, mientras tenga sentido como las propiedades que ustedes van viendo con la imagen, nosotros le podemos decir, sí, efectivamente puede ser eso, total, como que no tenemos igual mucha más forma de saberlo con una pura imagen. Ya, y acá también nos indica que hay presencia de pirofilita, y si se fijan, en el Nícoles cruzados, se ve igual como incoloro, igual que la Nícoles paralelos. Y la pirofilita tiene eso que dijimos, que se ve como enmascarado. Y el otro que nos ayuda a saber es que la pirofilita, su relieve no es alto como el de estos otros minerales, sino que es más bien bajo. ¿Ya? Entonces ahí vamos sumando cosas como elementos para ir distinguiéndolo. Y ahí en la... Igual no se asusten si lo vieron al tiro, porque en el fondo el microscopio tú puedes moverte, puedes girar la espirulina, hacer zoom. puedes acercar, por si acaso. Sí. Además son nuevos, no los conocían. Así que... y aquí salieron todos de una. Ya, entonces acá de nuevo tenemos 3 minerales acá. Andalucita, que era esta zona como de mayor relieve, va a devolverme para que lo vean, y también de colores de primer orden de interferencia. Al centro tenemos estos tonos medio amarillentos, fíjense en el relieve que se ve más bajo, correspondería a pirofilita. Y por último tenemos estos colores fuertes, que son del diásporo. Recuerden que el diásporo es el que tiene los colores de hasta tercer orden y que también tiene un alto relieve. ¿Ya? Entonces, como resumen, el diásporo con andalucita, relieve alto, pirofilita, relieve más bajo, pirofilita, color de interferencia mascarado o de hasta segundo orden, andalucita, color de interferencia de primer orden. ¿Ya? Entonces, como dice acá, al centro hay andalucita como un agregado. En la segunda imagen dice que, bueno, que sí está agregado de andalucita y que también tiene pirofilita y el diásporo. Mire, y de ahí también hay cuarzo y pirita. Claro, estos opacos que comentaba la Vale corresponderían a pirita. Y igual no hace sentido por las formas que van tomando. Y en la última imagen, dale. ¿Cuál era el mineral que era pseudomorfo? La pirofilita. Pirofilita de la caulinita. Ya, bacán. Sí, eso Gracias. no está puesto en la diapo, anótenlo en lo que Sí, tengan que para no tomar sabía apuntes. si lo había notado bien. Ya, gracias. Sí, bueno. Igual después el profe, igual en cátedra, creo que también él le explicaba eso, como que lo vuelve a mencionar, para que ahí le pongan atención. Ya. Y la última entonces dice que hay, como dice, agregado de andalucita, más pirofilita, más diásporo, y que en la matriz, miren, ya obviamos el cuarzo, lo sabemos tan bien que no dijimos el cuarzo. Cuarzo. Y también hay pirita, lo opaco. Entonces ahí, esto es muy importante, la andalucita, pirita, pirofilita nos marca una alteración algílica avanzada, pero de alta temperatura. Recuerden, tabla Corbin-Leach, estoy en el extremo inferior de abajo hacia la izquierda. Entonces, aparte de que la algílica avanzada es bajo pH, tengo la característica acá que es de alta temperatura por la presencia de esta paragénesis de minerales. ¿Ya? ¿Qué nos queda ahora? Ya. Ahora creo que este es el último mineral que vemos acá en algílica avanzada, que corresponde al cuarzo, pero un cuarzo particular, que tiene una textura particular en verdad, que se llama bagisílica o bugisílica, como lo quieran pronunciar. Y que era hasta cuando teníamos estas cavidades y se veía medio oqueroso. Entonces vamos a seguir viendo las mismas propiedades del cuarzo en el sentido de que vamos a ver sus colores de interferencia de primer orden, esos tonos grises. Relieve bajo. Claro, que la forma del hábito que es como más granular o Quant, anhidral, y esas cosas típicas del cuarzo. La extinción del cuarzo, que se veía como onduloso, y eso. Y acá lo distinto es que están estas cavidades, ¿ya? Estas oquedades que se forman y donde en torno a ella tengo cuarzo también. Todo esto cuarzo, y probablemente otros quizás que tengan hasta alguna arcilla también metido entre medio. ¿Ya?
Entonces, claro, ahí dice, cuando la alteración algílica es muy intensa es porque ocurrió una lixiviación total por drenaje ácido. O sea que el fluido era muy ácido, generó la lixiviación y consecuencia tenemos este cuarzo oqueroso o puro silicio. Y presenta estos boxboard de pirita y otros sulfuros de cobre, ¿ya? O sea que nos puede dejar estos espacios. Siempre estos son nícoles cruzados, ambas. Entonces quizás estos pueden ser boxboard, estos grandes o los chiquititos también incluso. Entonces aquí dice cuarzo baggy con cavidades con cuarzo subedral. Oye. Y Ahí lo que dijo la Javi igual es interesante, sobre los boxwork, para saber si son o no, verlo a luces cruzadas y a luces transmitidas, porque un boxwork es un espacio, entonces si está en luz paralela, lo ves, no debería verse negro, porque en el fondo la luz va a seguir de largo, sería como un color blanco. claro, Pero si fuera un sulfuro o un opaco o un, ay, ¿cómo se llama la especie, como por ejemplo, de los granates? Se me olvidó. isótropo. Un isótopo de eso, perdón, se vería con relieve o cosas así, ¿cachai? Se O vería opaco en el opaco caso de lo opaco. claro, Sí, en po. ambos nícoles se vería opaco. Sí, po. Por eso, para que tengan ojo. Claro. Los boxboard al final tienen que ver la luz que pase, como igual cuando veíamos en, no sé, en Petro, las rocas, los basaltos, que tenían como agujeros, las vesículas. Aquí también pasa la luz. Solamente que el origen de la cavidad es distinto. Esa es la diferencia y por eso también tiene otra denominación como el nombre. Ya, y acá la de la derecha dice que hay cuarzo baggy con fantasmas de fenocristales de feldespatos. ¿Ya? Y dice que los feldespatos han sido reemplazados por cuarzo, los feldespatos han sido reemplazados por cuarzo o alunita, o han sido lixiviados, dejando cavidades. ¿Ya? Entonces, quizás se refiere como a estos de acá, que tiene como una forma más como de feldespato. No lo sé. Tratando de interpretar eso. Bueno, pero dejan estos espacios. Eso es lo importante del cuarzo oqueroso o baggisílico. Ya. Ya, eso es argílica avanzada. O sea, vimos 4 minerales, no, 5 más el cuarzo, bueno, pero los otros 4 quizás nuevos: alunita, diásporo, pirofilita, andalusita, más el cuarzo. ¿Alguna duda de estas partes de las propiedades? ¿O que les quedó como, no sé, que no lo vieron quizás la característica tan clara en las imágenes? No, sí. Oye, son los 4, más de los 4. Rayos. Oh, no había cachado que son las 4. Ya. Sí, es. Yo Hoy, creo que se entendió, pero que falta interioricemos más los nombres. claro, Como por lo porque menos son como nuevos. practicar. Sí. Ya, hoy tengo un dilema. Juan, ayúdame. ¿Con la No, textura? sí. O sea, pero igual las texturas es un libro, o sea, una lectura, Sí. ¿me entiendes? Sí, yo lo que ahora duda la Javi es que la clase pasada explicamos una de las 3 texturas, de las 3 tipos de textura que hay, entonces yo creo que lo mejor Les- que podría hacer es que lean la lectura y nos digan si es que tienen dudas, ¿cachai? mm. O Igual si el no lo entendieron. resumen, claro, igual el resumen de la lectura está en la PPT. Ahora, si Sí, alguien pues. quiere quedarse un ratito más, igual le podemos explicar, pero si tienen que irse, pueden retirarse. Lo que sí, en vez de ir a uno por uno, ¿qué les podría resumir? Quizá esto nomás, en vez de ir una por una, que igual las van a ver en la lectura, como dice el Juan. Esto, que la semana pasada vimos las de reemplazo, o sea que había un mineral preexistente que que intercambiaba con el fluido y generaba texturas de reemplazo, ¿ya? Y las que nos faltaron de ver eran estas cuando habían espacios abiertos, ¿ya? Y ahí teníamos 2 tipos, estas de relleno, que las van a ver en la lectura, y otras que se llaman como coloidales. Las coloidales son cuando tienen como material muy, muy finito. Son Y, agregados en suspensión. exacto. Y como son tan finitos, están en suspensión y también tienen como esta propiedad de aglutinarse, flocular, tiene como ese término. Y en las de relleno, bueno, tiene que haber un espacio para poder rellenarlo, como dice la palabra. Y ese relleno se puede dar 2 formas. ¿Se acuerdan que esto lo veíamos como fundamento de Petro o quizás GeoGeneral, que la nucleación era como heterogénea o homogénea? Si era heterogénea, es que es la tipo de nucleación que es más eficiente,
y eso va a ser a partir de una superficie de la roca en donde va a empezar a nuclear. En cambio, cuando es homogénea, nuclea a partir de la misma solución. Entonces, y ese proceso es menos eficiente que el de nucleación heterogénea. Bueno, y ustedes ahí pueden revisar en la lectura, ahí están los ejemplos. No sé si quieren que igual, bueno, no, antes que se vaya mejor, y de explicarle igual si alguien quiere quedarse, y antes que se vayan los compañeros, sí recordar esto que es importante, que son las fechas. La semana que viene es de receso, entonces no hay clases, como dice la palabra, receso, y nosotros pusimos acá que la vamos a tener disponible desde el lunes 19, ese es nuestro compromiso, pero si la logramos tener antes, se la vamos a enviar antes, ¿ya? Como en la tarea, porque algunos nos habían pedido que si podían mandarla antes de la semana de receso, para que si alguien quería trabajar en la semana de receso, lo hiciera. Pero aún así, nosotros no teníamos contemplado que ustedes trabajaran la semana de receso, así que van a tener igual toda la semana, que era la semana de la tarea, para hacer la tarea. Es decir, que en total van a tener 2 semanas para hacer la tarea. El lunes 19 se va a entregar, o sea, para ustedes, para que la revisen, y ustedes tienen que entregarla a nosotros el día 2 de noviembre. ¿Ya? Ustedes ahí ven cuándo la hacen. Nosotros en la semana de la tarea, recuerden que no tenemos clases, pero si ustedes quieren igual juntarse, hacer repasos, revisar las texturas que no alcanzamos a ver bien, o cualquier cosa, nos podemos igual conectar y resolver dudas, ¿ya? O conversar de cosas. Y la semana subsiguiente a eso comenzamos con la segunda parte del laboratorio, la clase número 6, que es todo lo que es mineralogía luz reflejada. Y ahí vamos a empezar a ver lo opaco. Por ejemplo, estos mismos minerales como la pirita, calcopirita, mornita, que estaban presentes igual en las otras alteraciones, pero que no los nombramos porque no eran de luz transmitida, ¿ya? Y eso los vamos a empezar a conversar en 3 semanas más. O sea que la próxima clase es como en noviembre, ya no hay más clases en octubre, como tal. ¿Alguna duda con respecto a las fechas? Yo por lo menos personalmente siento que apañaría que ver las texturas un ratito el martes que no, de la semana de tarea, porque vi como las partes de las coloidales, igual me entraban dudas con algunas que uno puede ver si, para saber si efectivamente corresponde a la textura o no, por ejemplo. Ya, Que de repente uno ve cosas como esas dudas. bueno, Pero Obvio. sería más puntual porque ahora igual tenemos Chile, entonces es denso quedarse un rato y quedarse sin tiempo de descanso de pantalla. sí. Y además igual es nuevo, entonces sería una lata como para hacerlo como de nuevo rápido. Ya fue lo otro rápido y hacerlo de nuevo rápido es como hacerlo mal 2 veces. Es que sueño va a salir muy mal si lo hacemos rápido, por eso. Sí, sí. Ya, metí en caso de la Vale y ahí los que quieran unirse, o sea, la diapo está arriba, la lectura está arriba, ustedes les pueden revisar antes y el martes de esta semana del 26, creo que el lunes 26, el martes 27, parece. Ahí nos reuniríamos para ver lo de las texturas con calma y cualquier otra duda que ustedes tengan. Pues. Incluso ahí ya van a tener la tarea en la mano, así que también nos van a poder preguntar de la tarea. ¿Ya? Quedamos en eso entonces. Gracias. Voy a dejar de Bueno, compartir. chiquillos, que les vaya muy bien a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, Cuídense, chao. gracias por Chao, que unirse. estén bien. Gracias. Sí, chao, chao. Cuídense. Chao, gracias. Cuídense. Bien.